¿Alguna vez te ha pasado que estás navegando por redes sociales y te llega un mensaje ofensivo? ¿Que en internet se burlen de ti por algo que hayas publicado o dicho? ¿O que por mensaje te envíen contenido explícito que tú no pediste? Si a ti no te ha pasado, a 16.1 millones de mexicanos sí. Nosotros somos AFKs y presentaremos nuestro proyecto Te Podría Pasar. Como usuarios de Internet nos preocupa el tema del ciberacoso y como estudiantes universitarios que somos, nos interesa que la universidad sea un espacio libre de este. Así que, para comenzar, ¿qué sabemos del ciberacoso? El ciberacoso es un tipo de agresión o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales, donde puede que una o varias personas participen para atacar de manera prolongada a alguien más con la intención de verdaderamente dañarlo. Esto puede provocar en la víctima depresión, baja autoestima, conductas autodestructivas, estrés emocional e incluso la puede orillar al suicidio. De acuerdo con el INEGI, al menos 16.1 millones de mexicanos sufrieron de ciberacoso entre el periodo de octubre 2019 a noviembre 2020. Al ver en las estadísticas que el rango de edad más afectado fue el de 20 a 29 años, nos surgió la duda de si en la universidad los estudiantes sufrían de ciberacoso, por lo que decidimos generar una encuesta de Google Forms para descubrirlo. La encuesta fue aplicada a estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, y los resultados arrojados señalaron que sí existe ciberacoso en la universidad. A partir de este descubrimiento, indagamos más al respecto, haciendo uso de diferentes metodologías para entender más a fondo el problema. Para abordarlo, combinamos dos procesos, el Design Thinking y el método de resolución de problemas de Bruno Munari. El primer proceso busca darle solución a una problemática por medio de empatizar con el usuario y entender cuáles son sus dolores y necesidades. El segundo se enfoca en desglosar la problemática para entender sus diferentes partes y poder brindar soluciones puntuales. Realizamos distintos acercamientos con los diferentes actores involucrados en la problemática, es decir, estudiantes, víctimas, docentes, espectadores y expertos. Las metodologías que usamos para estos acercamientos fueron Empathy Map, un diagrama en el que se analiza lo que el usuario ve, dice, escucha y hace con respecto a la problemática. Journey Map, un mapa en el cual se analizan las etapas de una agresión de ciberacoso y en cada etapa se registran las acciones, pensamientos y emociones del usuario, junto con los actores involucrados y las áreas de oportunidad para nuestro prototipo. Entrevistas y encuestas en línea realizadas en Google Forms. Card Sorting, una actividad en la cual los usuarios acomodaron diferentes conceptos relacionados con el ciberacoso que nosotros les proporcionamos. Esto con el objetivo de registrar cómo los estudiantes entienden la problemática. De los acercamientos realizados con los estudiantes, descubrimos que el 15.3% de los universitarios encuestados habían sufrido algún tipo de ciberacoso, y de ese porcentaje, solo el 1.9% conocía sobre alguna herramienta o campaña contra el ciberacoso. Facebook, Messenger e Instagram fueron las principales plataformas donde sucedían las agresiones. Las burlas, los insultos y el recibir contenido sexual sin haberlo solicitado fueron las agresiones más frecuentes. Y por último, descubrimos que los estudiantes tienen la noción de que la universidad no hace nada y por eso no denuncian. Del acercamiento con el experto, el licenciado Juan Alberto Corona, procurador interino de la Procuraduría de Derechos Universitarios de la Ibero, descubrimos que, aunque ya se comprobó que hay ciberacoso en la universidad, a la Procuraduría de Derechos Universitarios solo le han llegado 4 denuncias formales desde que comenzó la pandemia. La universidad ha intentado informar sobre las medidas que los estudiantes pueden tomar para denunciar y evitar el ciberacoso, pero los medios de difusión no están siendo eficaces. Otro punto interesante a destacar es que, en caso de que una agresión de ciberacoso haya sucedido por medios externos a los institucionales, como por ejemplo redes sociales, la universidad no puede intervenir mucho. Los docentes resaltaron la importancia de difundir y denunciar el tema del ciberacoso para que los casos puedan disminuir, puesto que han notado que los alumnos no se sienten tan cómodos con ellos como para acercarse a denunciar, y, en caso de que lo hagan, ellos no cuentan con una capacitación como tal para reaccionar a dicha situación.
De las víctimas aprendimos que no se animan a denunciar porque tienen miedo de enfrentar a su agresor o de lo que los demás puedan decir. Tampoco lo hacen porque varios consideran que la agresión no es lo suficientemente seria como para tener que denunciar, o simplemente creen que no les van a hacer caso si denuncian. Y lo más importante, no denuncian porque no saben cómo ni dónde hacerlo. El último de los acercamientos fue con los espectadores, donde algunos confesaron que, al darse cuenta de una agresión de ciberacoso, no intervienen a menos que el afectado sea un amigo. Además de que luego toman a modo de broma las agresiones y no creen que valga la pena denunciarlas. Y al igual que las víctimas, no quieren hablar porque creen que pueden quedar como chismosos ante los demás y tampoco saben a dónde acudir a denunciar. Estos acercamientos demostraron que los alumnos universitarios han sufrido ciberacoso, y dichas agresiones han sucedido por medio de las redes sociales. De ahí surge la necesidad de orientar a los alumnos a tomar medidas contra el ciberacoso, pues como ya se mencionó antes, la universidad no puede intervenir cuando las agresiones suceden en medios diferentes a los institucionales. Otros puntos importantes a destacar son que hay mucha desinformación con respecto al tema. Hay falta de claridad en el proceso de denuncia. Hay una normalización de la violencia y no se le da la importancia necesaria al tema, y hace falta una cultura de denuncia por un tercero. Con esto en mente, nos propusimos a generar un producto que ayudara a identificar los tipos de acoso, que proporcionara información sobre las herramientas para denunciarlo y que orientara a las víctimas y espectadores a saber qué hacer en un caso de ciberacoso. Después de pensar cuál sería la mejor manera de lograr estos objetivos, decidimos usar una narrativa visual. Pues una narrativa visual facilita la retención de la información, logrando que el usuario se involucre en el problema y empatice con los personajes de la historia. Al mismo tiempo que logra reflexionar sobre su toma de decisiones y las consecuencias que éstas conllevan. Nuestro proyecto va dirigido a 3 tipos de estudiantes universitarios: aquellos que son víctimas de ciberacoso, aquellos que son espectadores de un caso de ciberacoso, y aquellos que no han recibido ni han presenciado un caso de ciberacoso, pero que no quedan exentos de recibir o presenciar ese tipo de agresiones. Una vez definida nuestra propuesta, comenzamos a trabajar en ella. Nuestro primer prototipo, el de baja fidelidad, fue realizado en PowerPoint e incluía únicamente texto y botones con enlaces a otras diapositivas, para poder simular la navegación del usuario dependiendo de qué decisión tomara. El segundo prototipo fue realizado en Rempi, un programa específico para narrativas visuales. Aquí ya se añadieron las imágenes y los requerimientos básicos para mantener un seguimiento de la historia, como diálogos, botones o cambios de escena. Para el tercer prototipo se buscó unificar los estilos visuales de la interfaz con el de las ilustraciones mostradas para hacerlo más atractivo. El diseño del menú cambió y se corrigieron los problemas de navegación que había entre las tomas de decisiones. Además, decidimos implementar una breve historia de introducción que diera contexto al jugador sobre la problemática a tratar dentro de la narrativa. A continuación mostraremos un pequeño video donde se muestra un poco del contenido de nuestra narrativa. Comenzar. Ella es Diana. Diana y su novio Max eran una pareja muy poco estable, pues era una relación muy tóxica. Como siempre se estaban peleando, Diana decidió terminarlo. Pero Max no lo tomó tan bien e hizo algo horrible. Después de esta pequeña introducción al conflicto de la narrativa, el usuario tomará el papel de un espectador de ciberacoso que ve cómo su amiga se convierte en víctima. A lo largo del prototipo se puede observar cómo el problema de ciberacoso de Diana, la personaje principal, va escalando o disminuyendo dependiendo de las decisiones que el usuario vaya tomando. En algún punto de la narrativa se le preguntará al usuario si decide o no denunciar el ciberacoso. En esta parte se mostrarán las herramientas ya existentes con las que cuentan algunas de las redes sociales más usadas por los estudiantes universitarios. El curso de la historia continuará hasta que las decisiones del usuario lo lleven a uno de los 5 finales.
Independientemente del final que el jugador alcance, se mostrará el siguiente video informativo. Ahora que has terminado esta narrativa, es importante señalar qué es el ciberacoso. El ciberacoso se puede definir como el perpetuar prácticas de acoso, tales como burlas, insultos, amenazas, robo de información, suplantación, el compartir fotos o videos sin el consentimiento de la otra persona, etc. Todo desde un medio digital. Cuenta con 3 protagonistas: el acosado, el acosador y los espectadores. En parte, si el ciberacoso sigue ocurriendo, es gracias a los espectadores. Investigaciones han demostrado que las agresiones disminuyen o hasta llegan a desaparecer cuando los espectadores evidencian su rechazo contra este tipo de conductas. Es importante entender que, si no se toman medidas ante la agresión, el ciberacoso puede generar en la víctima ausentismo escolar, abuso en consumo de sustancias nocivas para la salud, depresión, conductas autodestructivas, baja autoestima e incluso puede orillarla al suicidio. La única forma de hacer frente al ciberacoso es evidenciándolo. El denunciar ayuda a identificar quién está provocando el acoso. Identificando y sancionando al agresor, se pueden evitar futuras víctimas. Tu denuncia evitará que el problema se siga normalizando, exhortará a víctimas y espectadores a denunciar y propiciará un ambiente más sano dentro de las redes sociales. Recuerda que, si como en esta historia, los acosadores son parte de tu universidad, es pertinente que también acudas a la institución competente para realizar una denuncia. La Procuraduría de Derechos Universitarios puede orientarte en este tipo de situaciones, pues se encarga de atender, investigar, integrar y resolver las faltas ético-disciplinarias. Puedes visitar el siguiente código QR y llenar el formulario para comenzar tu proceso de denuncia. Rompe el voto de silencio ante la violencia. Denuncia el ciberacoso. Aunque nuestra propuesta tiene como principal objetivo el de lograr que el usuario empatice con las víctimas, también busca brindarle a los alumnos las herramientas necesarias para que puedan denunciar y evitar el ciberacoso, propiciando un ambiente más sano en redes sociales. Además, esperamos que nuestra propuesta exhorte a víctimas y espectadores a acercarse a las instancias correspondientes de la universidad a denunciar. Por lo que creemos conveniente que presentar esta narrativa a los alumnos de nuevo ingreso durante el periodo de propedéutico o en alguna red de difusión universitaria sería clave para asegurar que, si no todos, pero la mayoría de los alumnos estén enterados de la problemática y las medidas que se puedan tomar para disminuir los casos de ciberacoso en el entorno universitario. Muchas gracias por su atención.